Oye, pero ¿y si estaba dormida? ¿O si era muy pequeña para entender lo que estaba pasando en ese momento? ¿Todavía cuenta? ¿Y qué tal que lo olvidé muchos años? Y después lo recordé. ¿Y si yo dije que sí? Si yo estaba de acuerdo. Incluso qué tal que yo quería. En ese momento, qué tal que yo quería que eso pase. ¿Qué pasa si yo lo disfruté en ese momento? En esos casos también es tan malo el abuso infantil. Hola, nosotros somos The Accurate Collective o el Colectivo Preciso. Somos un sistema de T y de parcial psicólogos. Yo soy May, soy la host, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el abuso infantil. Vamos a hablar de tres cosas principales acerca de este tema. Primero, las razones desde la ciencia por las que es dañino para un menor este tipo de abuso, independientemente del contexto en el que haya ocurrido. Segundo, de cuál es la línea divisora entre tener relaciones sexuales y ser abusado. Y tercero, una técnica de prevención de abuso infantil de la que casi no hemos visto que se hable y que en realidad no hemos visto que se profundice. Cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de un acto sexual que no tiene un consentimiento explícito, completo, informado y auténtico. Con explícito nos referimos, por supuesto, que sea una comunicación explícita. Puede ser verbal, puede ser con señas, puede ser por medio de la escritura, pero que la comunicación sea explícita, que no dependa de un lenguaje solo físico y ya, ¿no? Que sea algo acordado, ¿saben? Entre dos o más personas quienes estén participando en eso. Completo tiene que ver con que se esté de acuerdo y se diga que se está de acuerdo con cada uno de los aspectos que están ocurriendo o que van a ocurrir en la situación. Que sea informado en el sentido de que yo entienda cuáles son las implicaciones de todo lo que está ocurriendo. Y auténtico, que incluso si yo digo todo esto, que la razón por la que yo esté consintiendo sea porque en verdad yo quiero. Cuando este tipo de consentimiento no se cumple, se está violando de una forma muy fundamental mi autonomía, mis límites y mis normas como persona. Puede pasar que no se desarrolle trauma a partir de este evento, que en sí mismo el abuso sexual es un evento traumático, pero puede ser que no se desarrolle trauma porque se cuente con ciertos factores de apoyo o ciertos factores protectores. ¿Cuándo se va a desarrollar trauma? Cuando hay una falla en el procesamiento de la información, tanto de lo que ocurrió en el evento como del significado del evento y también de sus consecuencias hacia mi persona. Cuando cuando hablamos de abuso infantil, muchas veces pasa que el infante no desarrolla trauma inmediatamente. Puede ser que los sucesos como tal del evento sí los procese bien. Lo que está pasando lo puede procesar bastante bien. El significado de la situación puede que no hay un problema en el momento para procesarlo porque no tiene mucho conocimiento del mundo y en realidad no entiende qué significa lo que ocurre y no hay un choque entre ideas. ¿Qué pasa? Que muchas veces puede ser que haya una falla en el procesamiento, pero muy chiquita. Solo se queda en no entiendo muy bien qué pasa y ya. Pero a través de la vida que tú creces y vas entendiendo y conociendo más cosas del mundo, vas reinterpretando la situación. Y entonces empiezas a comprender qué significó ese evento y qué sigue significando ese evento hoy en día y cuáles son las consecuencias. Y entonces empieza a haber choques nuevos en la información de lo que estás entendiendo y de lo que entendiste en ese momento. Así que puede ser que esa reinterpretación sea la que obstaculice el procesamiento óptimo y entonces se comience el desarrollo de trauma. Esta es una de las muchísimas razones por las que muchas veces el trauma se empieza a desarrollar más adelante en la vida o por la que los síntomas de trauma, cuando se trata de este tipo de abuso específico infantil, aparecen ya más grandes en la vida. Vamos a hablar de la disonancia cognitiva y de cómo ésta se refleja en situaciones de abuso sexual específicas. La disonancia cognitiva es cuando hay un choque entre ideas, o un choque entre sensaciones o entre creencias, entre expectativas. Algo que puede pasar, por ejemplo, cuando hablamos del tema de abuso sexual, es que puede ser que yo, de forma física, en el momento experimenté placer sexual, pero eso no coincidió con cómo yo me sentía emocional y psicológicamente.
puede ser que yo sí di consentimiento, pero de nuevo, no lo di de una forma auténtica. O puede ser que yo considere que no di a entender bien, que yo no quería, o que yo no estaba de acuerdo con ciertas prácticas específicas, eh, o que yo piense que me puse en riesgo ante el abuso y que facilité el hecho de que las demás personas abusaran de mí. Entonces existe un choque entre mi cuerpo sabe que esto estuvo mal, mi cuerpo sabe que esto fue abuso, porque el cuerpo lo sabe, y tal vez yo tuve cierta responsabilidad, como yo tuve cierta responsabilidad, no debería contar, ¿cierto? Entonces hay otra vez un choque entre ideas que obstaculizan un procesamiento adecuado. Otro es que podemos tener una sensación de traición. Cuando es de una persona cercana o alguien que se supone que debía protegerme y aún así abusó de mí, puedo tener esta sensación de traición. La traición es un choque muy fuerte. Justo esto de tú deberías cuidarme y tú me lastimaste. Hay un choque aquí y eso muchas veces hace que no se procese bien la información de lo que está ocurriendo. La traición interpersonal es algo muy fuerte para el ser humano. Por eso también es que el abuso sexual, como es de carácter interpersonal, es un suceso extremadamente fuerte para un humano. También, como decíamos antes, suele haber algunos factores de protección, por ejemplo el apoyo social, que pueden evitar o prevenir que desarrolles trauma, que desarrolles un trauma severo. ¿Qué pasa con la traición? Cuando es una persona muy cercana a ti, este factor de protección social, de apoyo social de una persona cercana a ti ya no lo tienes. Entonces eso hace mucho más fácil que tú desarrolles trauma, porque estás mucho más vulnerable. Además que pues eso implica que ciertas personas no te crean o no te protejan, justo porque como es una persona tan cercana a ti, ¿cómo es posible, no? Que alguien tan cercano a ti te haya lastimado. De nuevo, algo que puede pasar es que tu cuerpo y tu intuición te dicen es que esto no estuvo bien, pero el abusador u otras personas te dicen que sí estuvo bien, o que fue tu culpa, o que tú lo quisiste, o que no fue para tanto. Entonces otra vez hay un choque entre lo que siento y creo y lo que estoy percibiendo. También puede pasar que mi cuerpo esté reaccionando ante recordatorios del evento, pero el evento yo no lo recuerdo. O lo viví de una forma inconsciente, solo sé que ocurrió. Entonces yo puedo sentir por un lado como que en realidad no viví abuso y por otro lado mi cuerpo está reaccionando ante eso. Entonces esto también, que es por cierto un resultado de trauma, esos son flashbacks, puede retraumatizarte. Porque entonces entras como en un shock muy grande de por qué estoy reaccionando así si se supone que esto que me pasó no fue para tanto. Algo que pasa, y respondiendo a la primera pregunta que hicimos, que es qué pasa si yo estaba, por ejemplo, dormido. El cuerpo recolecta memorias somáticas implícitas todo el tiempo. Cuando yo estoy dormido, mi cuerpo sigue recolectando memorias, sensaciones físicas que yo voy teniendo mientras duermo. De forma inconsciente seguimos recolectando información. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando y puede ser que alguien por ahí esté hablando. Yo no estoy consciente de que esa persona está hablando, pero puede ser que más adelante escuche a esa misma persona que habla de algo y diga, ah, es cierto, yo te escuché hablar de eso, pero no me acordaba porque en ese momento de forma inconsciente yo recolecté esa información. Entonces, si yo estoy dormido y viene alguien y abusa igualmente de mí, mi cuerpo sabe lo que pasó. Aunque de forma consciente yo no lo pueda verbalizar o no lo pueda recordar de forma explícita con imágenes, palabras y significados claros, mi cuerpo sabe lo que pasó. El cuerpo sabe lo que es abuso sexual. Lo sabe. Es algo que tenemos muy, muy metido dentro de nuestra genética, que es algo con consentimiento y algo sin consentimiento. El área sexual del humano es un área muy importante, no solo por la reproducción, no solo por el hecho de ser un área de placer, sino porque es un momento vulnerable, un área vulnerable y un área muy sensible para el humano. Entonces el cuerpo es un área que protege mucho, es un área a la que le designa ciertas reglas y normas y expectativas. Entonces incluso uno dormido sabe que le pasó algo malo, aunque no lo sepa de forma consciente. Aún así el cuerpo va a reaccionar ante esa situación.
De forma paralela, el cuerpo va a reaccionar ante una situación sexual de forma fisiológica. ¿Qué pasa? Muchas veces el cuerpo tiene reacciones que ocurrirían usualmente ante estímulos de placer. Por ejemplo, el cuerpo femenino lubrica. Esto no significa que emocionalmente yo disfrute la situación o que mi cuerpo esté diciendo esto no es abuso. Simplemente está reaccionando de una forma automática ante un estímulo. A lo que vamos con esto del cuerpo lo sabe es, si tú te estás preguntando si contó como abuso sexual lo que te pasó, eso solo lo sabe tu cuerpo, eso solo lo decide tu cuerpo, no lo decide la ley, no lo decide la otra persona, porque puede ser, por ejemplo, que digas, es que la otra persona no sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Pero aún así sí fue, si tú no querías, si tú no estabas de acuerdo, si tú no diste consentimiento, si tú estabas inconsciente, si eras menor de edad, sí lo fue para tu cuerpo. En el caso de menores de edad, ahorita vamos a explicar específicamente por qué aunque un menor consienta de forma completa y auténtica, aún así su cuerpo lo toma como abuso sexual. Vamos a dejar este gráfico que les va a ayudar un poco a como ver de forma más breve todo esto que vamos a explicar. Les dejamos el link en la descripción, pero les vamos a explicar ahorita de una forma mucho más detallada por qué, especialmente para menores de 14 años, el abuso sexual o las relaciones sexuales son tomadas por el cuerpo como abuso. Depende, por supuesto, de la edad entre las dos personas, eso se ve en el gráfico. Pero vamos a pensar en general, ahorita que hablamos de esto, que estamos hablando de un menor de edad y un mayor de edad. Primero que nada, mientras más joven es una persona, mientras más chico, más menor a 14 años es, peor es el impacto hacia el cuerpo cuando vive una relación sexual. Primero que nada, el cuerpo está programado para vivir etapas de la vida de forma temporal. Primero esto, luego esto, luego esto. El cuerpo lo hace así porque no puede prepararse para todo lo que implica ser humano en 5 años. Es muchísimo, es demasiado. Le toma unos 25 años prepararse para todas las experiencias humanas, que ahí es cuando decimos que ya somos adultos, ¿no? Entonces, el área sexual es un área que no está ni de cerca preparada antes de los 15 años. A pesar de que podamos estar viviendo cierto desarrollo sexual y tengamos ciertas señales físicas de que ese desarrollo está ocurriendo, es un desarrollo el que está ocurriendo. O sea, ya se está empezando a trabajar en esa área, digamos, el cerebro ya está empezando a trabajar en esa área, pero no está lista. La casa no está lista, la estaban empezando a construir. Entonces, si se tienen relaciones sexuales o actividades sexuales antes de tiempo, antes de que el cuerpo en realidad esté listo, no voy a poder procesar esa información de forma adecuada. Mi cerebro no está programado aún para saber cómo elegir qué información de lo que ocurre elegir, clasificarla, ordenarla y prepararla para usarla de nuevo en el futuro. Los actos sexuales son muy complicados. O sea, tanto a nivel físico como a nivel social es algo muy complejo de comprender, implica muchos aspectos a tomar en cuenta. A nivel social implica cambios. También puede ser confusa la naturaleza del consentimiento, de los límites, el significado y la naturaleza de la intimidad en general entre humanos. Es muy confusa y siendo muy pequeño o siendo muy joven es confuso. Si uno de adulto es un poco raro saber, a ver, qué tan cercanos somos, esto qué significa, debo hacer esto, no debo hacer esto, cómo me cuido, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Imagínense un cerebro infantil intentando procesar todo eso cuando no le toca. No es la etapa adecuada para eso. En ese momento su cuerpo está ocupado tratando de darle sentido a otros sucesos del mundo que de por sí ya son muy complejos. ¿Por qué mi amigo ahora dice que no es mi amigo y que quiere ser amigo del otro? Eso es demasiado complejo para su cerebro. Ahora imagínense algo tan complejo como son las relaciones sexuales. El cuerpo no está listo para eso. Así que de nuevo estoy rompiendo expectativas naturales del cuerpo. El cuerpo espera una cosa, le ocurre otra cosa, choque, no puede procesar, se desarrolla trauma. Otra cosa es,
Cuando es de un adulto hacia un niño, que digamos en el super caso en el que no, pues el niño estaba de acuerdo y la pasó bien y lo que ustedes quieran. De nuevo, el cerebro está programado, el cerebro del niño está programado para buscar cuidados y protección del adulto, no para tener relaciones sexuales con un adulto. Por lo que no importa quién te quiera decir que fue desde un lugar de buen corazón del adulto, se le está haciendo un daño irreparable al niño, porque el modo en el que se encuentra el cerebro en ese momento tiene que cambiar. El cerebro dice, oh, se supone que no habíamos llegado en esta etapa, pero ya empezó a pasar. Entonces, tengo que descuidar ciertas cosas que estaba desarrollando y ponerme a desarrollar ahora esta etapa. Entonces, se entra de forma forzada a una etapa para la que el cerebro no está preparado y empieza a haber consecuencias a corto plazo y a largo plazo. También es que se están rompiendo normas sociales y normas legales que muchas veces sí conocemos desde que somos pequeños. Tal vez no haya habido alguien que explícitamente venga y te haya dicho, no, pues tal cosa no te debe pasar, pero hasta cierto punto lo sabemos. No solo por las normas biológicas, dejemos eso de un lado. Lo que escuchas como niño en la calle, lo que ves, lo que todo, se da a entender que este tipo de situaciones no debe ocurrir aún. Entonces, de nuevo, un niño sabe que esto se está rompiendo, pero al mismo tiempo ocurre por alguien que lo más probable es que sea muy cercano a él. Hay un choque. Si pasa que en el momento yo no conocía las normas o no recuerdo el evento, más adelante voy a entender la naturaleza de lo ocurrido y las consecuencias de lo que ocurrió, y eso va a causar un shock tremendo en mí y por ende desarrollar trauma. A largo plazo, toda esta confusión, disrupción en el desarrollo del niño, formación de memorias implícitas, porque en el momento igual y no pude procesar algo, no es que haya habido un choque, sino que como yo no estaba listo para procesarlo, no podía, pues mi cerebro lo guarda en memorias implícitas y más adelante cuando tiene más información lo intenta procesar y ¡boom!, sale el trauma. Todo esto va a causar sí o sí problemas biológicos, problemas sociales, psicológicos, etcétera, independientemente de si se termina desarrollando un cuadro traumático, un cuadro clínico de trauma o no, independientemente si en ese momento lo percibí como algo positivo o negativo, eso no importa. El cuerpo del niño no está listo, no está programado para eso, no es capaz de lidiar con esa situación, no importa qué tan bonito quieran pintárselo a uno. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que bueno, este tema es un tema que se podría alargar muchísimo. Les dejamos a ustedes seguir investigando más, ya les dimos como los puntos principales de cada una de estas explicaciones. Esperamos esto sea validante. Por último, queremos hablar de una forma para prevenir abusos diferente a la que muchos suelen plantear. La forma para prevenir abusos infantiles de tipo sexual que más se plantea es hablarle a los niños acerca del nombre adecuado de las partes de su cuerpo, enseñarles acerca de consentimiento, pero consentimiento en el sentido de tú puedes decir que no, cómo decir que no, qué personas son personas seguras, cómo saber e identificar cuando alguien es sospechoso o no lo es, creerle siempre para que el niño venga y te lo cuente, bla, 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 bla. Eso está muy bien, por supuesto, es súper importante, pero se está tomando ahorita solo la postura de darle la responsabilidad a la víctima de evitar abuso, de evitar ser abusada. Como sabemos, el abuso sexual, sobre todo el infantil, muchas veces es imposible de prevenir. Sobre todo que ocurra. Esta forma de prevención la vemos como prevención a que te quedes mucho tiempo sin decir lo que te pasó. No tanto como prevención de que algo te ocurra. Nuestra forma personal de verlo es, no hay una forma directa de yo prevenir que me pase algo malo, a menos de que me encierren en mi casa. Pero incluso en mi casa se puede meter un ladrón. ¿Qué es lo que sí puedo prevenir? Y yo creo que a muchos no les gusta ver esto de esta forma porque se siente un poco feo. Pero yo lo que puedo evitar es yo no abusar a nadie. Yo puedo educar a mis hijos para que ellos no sean abusadores.
Yo puedo educarme a mí misma para que yo no pase por encima de los límites de los demás. Podemos educarnos mutuamente para que nosotros entendamos que cuando alguien dice que no a algo es no. Entendamos y conozcamos esas diferencias claras entre algo que sí es consentido y algo que no lo es. Entre alguien que me dice que sí y alguien que me dice sí. Podemos educarnos en eso. Puede sonar como, pues es que sí, eso es algo que deberíamos saber, pero tampoco es tan fácil hacerlo. Hay formas de abuso sutiles que pueden ser muchas veces accidentales. Nosotros vivimos una situación en la que una persona de nuestra misma edad, de hecho él era un poquito más chico que nosotros, nos abusó de esta forma. Él no sabía lo que hacía en ese momento. ¿Sigue estando mal? ¿Sí? Siguió siendo abuso para nuestro cuerpo, súper sí, pero él no sabía lo que estaba haciendo. Fue algo sutil, justo porque ninguno de los dos sabíamos qué onda con la situación. Es importante enseñar a los niños que, por ejemplo, si viene mi niña, yo soy cuidadora de una niña, viene y me dice, ¿te puedo abrazar? Yo le digo que no. No solo ella debe aprender a mantener su no firme, sino debe aprender a soportar el no firme de alguien más. Tiene que aprender a respetar las cosas de los demás, la autonomía de los demás, la decisión de los demás. Sí, yo estoy criando a esta niña para no ser una abusadora. No solo para no abusar, sino para no ser una abusadora. Y eso suena horrible, suena feísimo. ¿Cómo voy a educar así a mis hijos pensando, mis hijos no son abusadores, no lo van a hacer? Claro, tú piensas así como padre o como maestro, como cuidador, es normal. Incluso de ti mismo, ¿no? ¿Cómo me voy a criar a mí mismo para no ser un abusador? Yo no lo soy. Suena horrible. Pero es por eso que hay tantos abusadores. Porque cuando eran muy jóvenes o cuando eran muy niños decían, es que yo no soy un abusador, es que esto no es que esto no cuenta, es que ¿cómo me vas a decir así a mí? ¿No? Pero a mí me parece más peligroso pensar así que pensar, ok, todos en algún momento podemos tener comportamientos inadecuados, muy dañinos, y como yo no quiero que eso le ocurra a nadie, ni quiero ser yo la causa de eso, voy a trabajar en auténticamente estar abierto a la posibilidad de que hay cosas que yo hago mal, que yo hago de forma incorrecta, y hay cosas que los niños, aún siendo niños, hacen que son cosas abusivas y que es importante abordarlas desde ahorita, antes de que se vuelva un abuso malicioso. Ahorita que quizá es abuso por accidente, vamos a cambiarlo de una vez. Entonces, bueno, sabemos que es como muy breve todo lo que explicamos. Ojalá podamos ahondar más en el tema en el futuro. Esto lo hacemos por el TEI de Tover, porque hoy en el tema 12 es el tema de sexualidad. Y este es un tema que queríamos hablar hace mucho. Así que, pues nada. Si tienen dudas, nos pueden dejar algo aquí en los comentarios. Por último, recuerda que tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo sabe cosas. Sigue tu intuición. Sobre todo intuición de, esto está raro, esto no me gusta, síguela. Tu cuerpo sabe mucho más de lo que sabes tú. Bye.